La serpiente de 5 metros de largo, que se enroscaba alrededor de las costillas de Max, no era un animal común. Era una pitón reticulada oscura, que se apretaba más con cada aliento desesperado del pastor alemán, cuyos ojos marrones estaban muy abiertos por el terror mientras agitaba sus patas en la arena. La taza de café de Eleanor Thompson se hizo añicos en los escalones de su caravana. Algo así no debería pasarle a un perro que ya había dado tanto a su país. El walkie-talkie de la guardabosques, Silvia Torres, crepitó mientras corría hacia el lugar. Las botas de su colega, Juan González, resonaban detrás de ella a través de la maleza. La mujer de 78 años se quedó paralizada, con sus manos desgastadas por el tiempo contra la boca, mientras veía su última conexión con su difunto esposo, Alberto, desaparecer en esas espirales mortales. «¡Pide refuerzos!», gritó Juan, pero su voz falló mientras recordaba las historias de su padre sobre los perros de guerra, sobre los que nunca volvieron a casa. Las rodillas de Eleanor cedieron cuando el forcejeo de Max se debilitó. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que las pitones se cobraran la vida del único miembro de la familia que le quedaba? ¿Por qué parecía ser algo más que un ataque al azar? 6 meses antes, quizás, Eleanor había creído que sus días más difíciles habían quedado atrás. La modesta caravana de una habitación en el puerto del hogar, un parque de caravanas en el borde del bosque, se había convertido en su hogar después de perder su casa. La pensión del ejército de Alberto no había sido suficiente para pagar la hipoteca y su tratamiento contra el cáncer. A sus 68 años, había aprendido que la dignidad era un lujo que ya no podía permitirse. Pero Max hacía que incluso el espacio más pequeño pareciera un santuario. El pastor alemán había sido el último regalo de Alberto, llegando 3 semanas antes del funeral con papeles que hicieron temblar las manos de Eleanor. Perro de servicio, entrenamiento especial, decían los documentos. Aunque Alberto nunca le explicó qué tipo de servicio o entrenamiento, Max parecía entender el dolor de una manera que desafiaba cualquier explicación, poniéndose entre Eleanor y el mundo cuando el peso de su viudez amenazaba con aplastarla. El puerto del hogar se extendía en el borde de una reserva natural como una colección de sueños olvidados. La mayoría de los residentes eran veteranos o viudos, personas que habían servido a su país y a cambio habían recibido avisos de desalojo. La comunidad había establecido sus propias reglas no escritas: cuidar unos de otros, no meterse en los asuntos de los demás y no dejar que nadie te viera llorar cuando tenías que elegir entre la medicación y la comida. El cheque de ayuda social de Eleanor, de 900 SEO, llegaba puntualmente. Eso tenía que ser suficiente para el alquiler, los servicios, la comida y la medicina para la artritis de Max. Los números nunca cuadraban, pero de alguna manera se las arreglaban. Marta Fernández, la vecina de al lado, se quejaba de los ladridos, a pesar de que Max rara vez hacía ruido. Roberto López, el veterano de la guerra de Vietnam del apartamento de la esquina, siempre la saludaba respetuosamente cuando la veía en sus paseos matutinos, sabiendo que algunas batallas continuaban mucho después de que terminara la guerra. La rutina matutina se había vuelto sagrada. Eleanor se levantaba al amanecer, preparaba café en la diminuta cocina y observaba a Max estirarse junto al sofá, cama, que servía como su cama compartida. Él esperaba pacientemente mientras ella, con sus movimientos cautelosos debido a la artritis, buscaba su correa. Sus paseos seguían el mismo camino todos los días, por el camino de grava, pasando por las otras caravanas, con sus pequeños jardines y banderas de España descoloridas, hasta el estanque donde habían esparcido las cenizas de Alberto. «Eres todo lo que me queda de él», susurraba Eleanor durante esos paseos, mientras sus dedos encontraban el punto suave detrás de las orejas de Max,
que lo hacía acurrucarse contra ella. Los ojos marrones del perro tenían una inteligencia que a veces la inquietaba, como si no solo entendiera sus palabras, sino también el peso de llevar el recuerdo de Alberto en un mundo que parecía decidido a borrar su significado. Las facturas se amontonaban como hojas de otoño y Eleanor había aprendido a abrirlas en orden de urgencia. El aviso de desalojo había llegado un martes, dándole 30 días para encontrar los 800 € que no tenía. Se había sentado en la pequeña mesa del comedor, con la cabeza de Max en su regazo, preguntándose si amar significaba saber cuándo dejar ir. En ese momento, el doctor Vicente Keller, con una carpeta en la mano, llamó a su puerta, diciendo que estaba allí para ayudarla. El doctor Vicente Keller llegó un miércoles por la mañana, cuando el aire húmedo era tan denso como el arrepentimiento. Eleanor estaba revisando viejas fotos de Alberto cuando llamaron a la puerta. 3 golpes precisos que hicieron que las orejas de Max se levantaran como nunca antes lo había visto. El pastor alemán se puso entre Eleanor y la puerta, con un gruñido bajo que resonaba en su pecho. «Hola, señora Thompson». La voz transmitía autoridad, envuelta en una calidez artificial. «Soy el doctor Keller, del Departamento de Conservación de la Naturaleza. He oído que tiene algunas preocupaciones sobre tener a su perro en este entorno». Eleanor abrió la puerta y vio a un hombre de unos 50 y tantos años, de estatura media, con el pelo prematuramente gris y ojos que tenían el color del hielo en un estanque invernal. Llevaba una carpeta con membrete oficial y su sonrisa nunca llegaba a esos ojos fríos. Max se puso inmediatamente a la defensiva y por primera vez en meses, el perro se negó a aceptar la mano que un extraño le ofrecía. «No sé de qué está hablando», dijo Eleanor, poniendo su mano instintivamente en la cabeza de Max. «No hemos tenido problemas». Keller hizo clic con su bolígrafo en la carpeta con una precisión mecánica. «Bueno, señora Thompson, he estado revisando los informes de incidentes en esta área. El número de avistamientos de pitones ha aumentado drásticamente en el último año. Pitones reticuladas oscuras, para ser exactos. Pueden crecer hasta 6 metros de largo y se sabe que atacan a mascotas, incluso a perros grandes». Sus ojos se fijaron en Max con una intensidad que hizo que a Eleanor se le pusiera la piel de gallina. «Un perro de este tamaño sería particularmente vulnerable». «Max está entrenado», respondió Eleanor, aunque el comportamiento de Keller la hacía querer dar un paso atrás. «Sabe cómo defenderse». «Entrenado». El interés de Keller se agudizó como una cuchilla. «¿Qué tipo de entrenamiento, exactamente?». La pregunta flotó en el aire como humo. Eleanor se dio cuenta de que no conocía los detalles del entrenamiento de Max. Alberto siempre había sido muy reservado al respecto, cambiando de tema cuando ella preguntaba. «Perro militar», dijo finalmente. Keller hizo una nota en su carpeta, y Eleanor vio que su nombre ya estaba en la parte superior de la página. ¿Cómo sabía él que tenía que venir aquí? «Señora Thompson, realmente estoy aquí para ayudarla. He trabajado con varias familias en situaciones similares, residentes mayores con perros grandes en áreas donde la población de pitones está creciendo exponencialmente. Hay instalaciones, buenas instalaciones, donde perros como Max podrían vivir de forma segura mientras sus dueños se trasladan a viviendas más adecuadas». La palabra «trasladarse» golpeó a Eleanor como un puñetazo. «¿Quiere decir que lo abandone?» «Quiero decir que lo proteja», corrigió Keller, pero su tono tenía algo de definitivo. «Estas pitones son depredadores acechadores, señora Thompson. Atacan sin previo aviso y una vez que atrapan a su presa». Dejó la frase sin terminar, observando su rostro con atención.
Max se pegó a las piernas de Eleanor, y ella sintió el temblor en su cuerpo. No era miedo, sino algo más, una tensión de alerta, como la de un soldado que reconoce a un enemigo vestido de civil. Aprecio su preocupación, Dr. Keller, pero Max y yo estamos bien aquí. ¿De verdad? La máscara de Keller se deslizó por un momento, revelando algo afilado y hambriento debajo. Porque, según entiendo, está a punto de ser desalojada. Tendrá que mudarse a un lugar más pequeño, posiblemente a una residencia de ancianos. La mayoría de ellos no permiten mascotas, y mucho menos grandes, con entrenamiento especializado. La sangre de Eleanor se congeló en sus venas. ¿Cómo sabía él lo del desalojo y su situación financiera? Creo que debería irse ahora. Keller volvió a poner su sonrisa fría. Por supuesto, pero señora Thompson, piense en lo que es mejor para Max. Los perros se apegan, sí, pero también se adaptan. A veces, amar a alguien significa tomar una decisión difícil antes de que las circunstancias la tomen por usted. Le entregó una tarjeta de visita con un número de teléfono en letras negras. Cuando esté lista para hablar sobre la seguridad futura de Max, llámeme. Después de que se fue, Eleanor se quedó en su puerta, viendo cómo su furgoneta blanca desaparecía por el camino de grava. Max permaneció a su lado, su cuerpo todavía tenso en una inexplicable alerta. Primero miró la tarjeta. No tenía logo de agencia, ni dirección, solo un nombre y un número, impreso en papel barato. Esa noche, mientras ella y Max hacían su paseo habitual por el estanque, Eleanor notó cosas que no había visto antes. Huellas de neumáticos frescas en el barro cerca del agua, hierba pisoteada donde alguien había caminado recientemente, una colilla de cigarrillo que no había estado allí el día anterior y que todavía olía débilmente a mentol. Alguien nos ha estado observando. ¿Verdad, chico?, le susurró a Max, quien de repente olfateó el aire con una intensa atención antes de mirar de nuevo hacia el borde del bosque con sus inteligentes ojos marrones. Por primera vez desde la muerte de Alberto, Eleanor sintió un verdadero miedo. No el miedo a estar sola o a perder su hogar, sino el miedo a perder a Max por algo que parecía más orquestado que al azar. Esa noche, cerró la puerta de la caravana con llave y mantuvo a Max cerca de ella. Ambos escuchaban sonidos que no pertenecían a su pequeño rincón de seguridad. 2 días después de la visita de Keller, comenzaron las pesadillas. No las de Eleanor, sino las de Max. El pastor alemán se despertaba jadeando. Sus patas se agitaban contra una amenaza invisible y gemía de una manera que le rompía el corazón a Eleanor. Lo abrazó en la oscuridad de la caravana, sintiendo los rápidos latidos de su corazón contra su palma, preguntándose qué recuerdos atormentaban a un perro que había servido en lugares que ella nunca podría haber conocido. Vicente Keller se sentó en su apartamento alquilado, al otro lado de la ciudad, mirando las fotos esparcidas sobre una mesa de juego como si fueran cartas de tarot del dolor. La foto escolar de su hijo, Jaime, le sonreía, su espacio entre los dientes y sus pecas para siempre de 6 años. El informe de la policía estaba a su lado, con un lenguaje clínico que no podía capturar el sonido de los gritos de su exesposa cuando vio la imagen del pequeño cuerpo de su hijo en el pasillo del hospital. Había sido el perro del vecino, un pitbull llamado Rex, que nunca había mostrado agresividad antes de esa tarde de agosto. Jaime se había inclinado sobre la valla para acariciar al animal cuando algo activó su instinto depredador. Cuando Keller llegó al patio trasero, ya era demasiado tarde. El dueño había sacrificado a Rex en cuestión de horas, pero el daño era irreparable. No solo para el cuerpo de Jaime, sino también para la creencia de Keller de que los animales eran controlables, predecibles y dignos de confianza.
su esposa, Sarah, lo había culpado. Se supone que sabe sobre el comportamiento animal. Le había sollozado durante una de sus últimas peleas. Tienes un doctorado en biología de la vida salvaje. ¿Cómo no pudiste ver esto venir? Los papeles de divorcio llegaron 6 meses después, junto con la carta de despido de la universidad. Sus colegas murmuraban sobre sus teorías cada vez más erráticas sobre el manejo de depredadores y la seguridad pública. Pero él había encontrado un nuevo propósito en su dolor. Si no podía salvar a su propio hijo, podía proteger a otros niños de un destino similar. La liberación de pitones había comenzado como una investigación legítima para el control de la población, pero se había convertido en algo personal. Los perros grandes eran impredecibles. Los perros con entrenamiento militar eran potencialmente peligrosos, y los dueños mayores no podían controlarlos adecuadamente en situaciones críticas. Max representaba todo lo que Keller había aprendido a odiar: un arma disfrazada de mascota, una responsabilidad protegida por el sentimentalismo. Había observado a Eleanor y Max durante semanas, documentando su rutina y esperando el momento perfecto para demostrar lo que él creía que era inevitable: que tener animales peligrosos como mascotas era una bomba de tiempo a punto de explotar. Mientras tanto, en otra región, Juan González estaba llevando a cabo sus propias investigaciones. El guardabosques de 28 años había sido asignado para investigar los avistamientos de pitones en la región, pero algo en los patrones lo inquietaba. Las ubicaciones eran demasiado estratégicas, las coincidencias demasiado obvias. Lo más preocupante fue el descubrimiento de estaciones de alimentación. Evidencia de que alguien estaba atrayendo y manteniendo intencionalmente poblaciones de pitones en áreas específicas. Juan había crecido con las historias del servicio militar de su padre, especialmente sobre un sargento mayor llamado Alberto Thompson, que le había salvado la vida durante una emboscada talibán en Afganistán. El teniente David González había vuelto a casa porque Alberto Thompson se había lanzado al fuego enemigo para ponerlo a salvo. El padre de Juan hablaba de Alberto con la reverencia que se le da a los ángeles de la guarda y siempre había lamentado perder el contacto con él después de la guerra. Cuando Juan hizo una verificación de antecedentes rutinaria de Eleanor Thompson para la visita de asistencia social que había planeado, el nombre Alberto Thompson le sonó muy familiar. Ella era la viuda del salvador de su padre. Vivía sola en un parque de caravanas y estaba a punto de ser desalojada. La coincidencia parecía ser el destino. Eleanor pasó el día siguiente tratando de sacudirse la sensación de ser observada. Max se había vuelto cada vez más protector, negándose a dejarla caminar sola y siempre poniéndose entre ella y cualquier amenaza potencial. Cuando Marta Fernández se quejó del comportamiento agresivo de Max, Eleanor casi se echó a reír. Si Marta supiera que la vigilancia de Max era probablemente lo único que se interponía entre ellas y lo que Keller estaba planeando. Esa noche, Eleanor tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Sacó una caja de zapatos del armario de su habitación, apartando viejas fotos y las medallas de Alberto para encontrar lo que buscaba. Un sobre de Manila con las palabras «Contactos de emergencia» escritas en él. Dentro había documentos que no había visto en años, sus propios archivos de servicio, menciones honoríficas por operaciones de las que legalmente no podía hablar, e información de contacto de personas que entendían que algunas batallas nunca terminan realmente. Eleanor Thompson no solo había sido la esposa de un soldado, había sido una oficial de inteligencia reclutada durante la Guerra Fría por sus habilidades lingüísticas y su mente analítica. Había trabajado en operaciones encubiertas en 3 continentes antes de conocer a Alberto durante una misión compartida en Europa del Este.
Su matrimonio había sido una tapadera que se convirtió en una historia de amor. Y cuando se retiró para ser una esposa de soldado ordenada, pensó que esas habilidades estarían enterradas para siempre. Pero mientras observaba el enfoque calculado de Keller, reconociendo la paciencia depredadora en su comportamiento, Eleanor sintió que sus viejos instintos se despertaban. Alguien estaba cazando a ella y a Max, y no se rendiría sin luchar. El punto de inflexión en el caso llegó de repente cuando Juan encontró registros veterinarios que mostraban un tratamiento médico inusual para pitones en una clínica a unos 30 kilómetros del parque de caravanas de Eleanor. Las serpientes de Pites habían sido tratadas por desnutrición y deshidratación, lo que indicaba un transporte y liberación recientes en lugar de una migración natural. Aún más perturbador fue el nombre en los recibos de pago: el doctor Vicente Keller. Juan llamó a su padre esa noche para confirmar sus sospechas sobre Alberto Thompson. «Papá, el sargento mayor que te salvó en Afganistán, cuéntame sobre su familia». Alberto tenía una esposa, Eleanor, una mujer muy inteligente. Siempre tuve la sensación de que ella había hecho más de lo que Alberto dejó entrever durante los años de guerra. ¿Por qué? Porque está en problemas y creo que alguien está usando a su perro para llegar a ella. La voz de David González se volvió dura con la autoridad de un oficial retirado. Entonces ayúdala, hijo. Ayúdala como Alberto me ayudó a mí. Cuando Juan colgó, se dio cuenta de que algunas deudas solo se podían pagar de generación en generación, y que el honor significaba más que seguir las reglas cuando la familia de un héroe estaba en peligro. La reunión de la comunidad en el centro comunitario del Puerto del Hogar se sintió más como un tribunal que como un debate. Eleanor se sentó en la última fila, con Max a sus pies, observando a los 37 residentes discutir sobre su derecho a quedarse con la única familia que le quedaba. Las luces de neón zumbaban sobre sus cabezas como avispas furiosas, proyectando duras sombras en los rostros de aquellos que ella había considerado amigos hasta esa noche. Marta Fernández se puso de pie en el frente de la sala. Su voz estaba llena de la justa indignación de alguien que había encontrado una causa. «Ese perro es un peligro», declaró, señalando a Max como si fuera una prueba en un caso criminal. «Es agresivo, impredecible y sinceramente, Eleanor, a su edad, ya no puede controlarlo. ¿Qué pasa si se vuelve loco? ¿Qué pasa si uno de nuestros nietos se lastima?» «Max nunca ha mostrado agresividad hacia nadie en esta comunidad», respondió Eleanor, con la voz firme a pesar de que sus manos temblaban. «Es un perro de servicio, entrenado con un historial impecable». «¿Entrenado para qué?», respondió Marta. «Nunca nos dijiste qué tipo de entrenamiento. Los perros militares son armas. Eleanor, se les enseña a matar». Roberto López se levantó de su asiento cerca del podio, con su gorra de veterano en un ángulo desafiante. «Basta, Marta. No sabes de lo que estás hablando. Los perros militares salvan vidas, no las quitan. Es fácil para ti decirlo, Roberto. Tu caravana no está al lado de la de ella. Escucho a ese perro acechar por la noche y gruñir a las sombras. Está perturbado. Y francamente, Eleanor también lo está si cree que puede manejar a un animal peligroso a su edad». Las palabras golpearon a Eleanor como golpes físicos. Recorrió la sala, viendo a los residentes tomar partido con su lenguaje corporal. Algunos asentían con Marta, otros parecían incómodos, pero no decían nada. Esto es lo que el doctor Keller había estado esperando, se dio cuenta. División, miedo, presión comunitaria para tomar la decisión por ella.
Hay otro asunto que debemos discutir, dijo una voz desde la parte trasera de la sala. El doctor Keller entró sin ser invitado, con un maletín y la sonrisa segura de un hombre que había orquestado toda la escena. Soy el doctor Vicente Keller, del Departamento de Conservación de la Naturaleza. He estado monitoreando la situación de las pitones en esta área y me temo que es más grave de lo que cualquiera de ustedes supone. Caminó hacia el frente de la sala con autoridad, abriendo su maletín para revelar fotos que hicieron que algunos residentes se quedaran sin aliento. Grandes pitones enroscadas alrededor de ciervos, perros más pequeños y cualquier otra cosa que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Estas fotos fueron tomadas en un radio de 8 kilómetros de este parque de caravanas en el último mes. Las pitones reticuladas oscuras son depredadores de élite que pueden crecer hasta 6 metros de largo. Son silenciosas, pacientes y están expandiendo su territorio. Eleanor notó la atención de Max a su lado. Su atención se centró en Keller con una intensidad similar a la de un láser. Algo en el olor del hombre, en su postura, en su mera presencia, activó todos los instintos protectores de Max. Quiero dejar claro, continuó Keller con un tono de falsa preocupación, que no estoy aquí para alarmar innecesariamente, pero los perros grandes como los pastores alemanes son particularmente atractivos para estos depredadores. Su tamaño los convierte en una presa ideal y su instinto protector a menudo los pone en peligro cuando deberían retirarse. Marta asintió con entusiasmo. Lo ven. Incluso los expertos están de acuerdo en que Max está en peligro aquí. Más aún, dijo Keller, pasando más fotos en su tableta. Los perros que han sido entrenados para el servicio militar o policial a menudo muestran comportamientos que pueden desencadenar un ataque de pitón. Sus patrones de patrulla, su postura protectora, su marcaje territorial. Todos estos comportamientos pueden ser interpretados como una amenaza por una pitón que defiende su territorio. La formación de inteligencia de Eleanor entró en acción y comenzó a notar detalles que no encajaban. Las fotos de Keller eran de calidad profesional, pero los metadatos mostraban que habían sido tomadas en diferentes momentos del día y en diferentes estaciones. La tenencia de pitones que describió no coincidía con lo que ella sabía sobre la especie. Lo más revelador fue que sus ojos volvían a Max una y otra vez, con una intensidad que no tenía nada que ver con la preocupación científica, sino todo con la obsesión personal. «Dr. Keller», dijo Eleanor, levantándose lentamente. «¿Exactamente cuánto tiempo ha estado monitoreando nuestra área?» «Algunos meses», respondió suavemente. «El tiempo suficiente para documentar patrones preocupantes». ¿Y cuál, en su opinión profesional, sería el curso de acción más seguro para Max? La sonrisa de Keller se amplió. Reubicarlo en una instalación segura, donde pueda vivir el resto de sus días de forma segura, lejos de las amenazas del entorno y el estrés de las tareas de protección que ya no puede cumplir adecuadamente a su edad. La sala estalló en una acalorada discusión. Algunos residentes, liderados por Marta, comenzaron allí a exigir una acción inmediata para proteger a la comunidad. Otros, especialmente los veteranos, se resistieron a lo que consideraban una traición a uno de los suyos. Eleanor se sentó en silencio, observando el rostro de Keller mientras la discusión se volvía más acalorada, y vio la satisfacción en sus ojos mientras veía a los vecinos enfrentarse unos a otros. Fue en ese momento que Juan González, en su uniforme de guardabosques, apareció en la puerta, lo que le dio una autoridad instantánea. La sala se quedó en silencio mientras él evaluaba la escena. Su mirada se movió de Keller a Eleanor y a Max, que se había levantado por reconocimiento más que por alarma. «Disculpen», dijo Juan, con la voz tranquila y autoritaria de alguien acostumbrado a manejar crisis. «Soy el guardabosques González, del Departamento de Conservación de la Naturaleza.
Entiendo que hay preocupaciones sobre la actividad de pitones en esta área. La postura segura de Keller flaqueó ligeramente. Guardabosques González no sabía que el Departamento de Conservación de la Naturaleza estaba involucrado en esta situación. Ahora lo estamos, respondió Juan, sin apartar la mirada de Keller. Especialmente cuando hay informes de comportamiento inusual de pitones que podrían sugerir una interferencia humana en los patrones de vida silvestre. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Eleanor sintió que su pulso se aceleraba mientras reconocía la cuidadosa danza de profesionales que desconfiaban el uno del otro. Max se pegó a su silla, pero su atención se centró en ambos hombres, como si entendiera que algo importante estaba a punto de suceder. No estoy seguro de lo que está insinuando, dijo Keller, pero su voz había perdido su suave seguridad. No estoy insinuando, respondió Juan. Estoy afirmando que ves a que hemos encontrado evidencia de estaciones de alimentación de pitones en esta región, marcas de olor artificiales y otras pistas de que alguien ha estado manipulando intencionalmente el comportamiento de los depredadores. Eso es un delito federal, Dr. Keller. Eleanor sintió que las piezas encajaban con una claridad escalofriante. Keller no había venido para ayudarla. Había venido para crear una situación que la obligaría a abandonar a Max. La amenaza de las pitones era real, pero había sido orquestada, controlada y dirigida específicamente a ella y a su perro. Marta Fernández parecía confundida. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Para la seguridad de nuestra comunidad? Juan se dirigió a la sala, pero sus palabras estaban claramente dirigidas a Keller. Significa que alguien que ha utilizado animales salvajes peligrosos para aterrorizar a los residentes de esta comunidad se enfrenta ya a graves cargos federales de puesta en peligro imprudente, tráfico ilegal de vida silvestre y posiblemente, incluso, terrorismo doméstico, dependiendo de la intención. Keller comenzó a retroceder hacia la puerta. Creo que ha habido un malentendido. Solo estaba tratando de ayudar a la señora Thompson a tomar una decisión informada sobre la seguridad de su mascota. ¿Lo estaba? Eleanor se levantó y por primera vez en meses se sintió de nuevo como la oficial de inteligencia que había sido. Porque he estado pensando en algunas de las cosas que dijo durante su visita, Dr. Keller, especialmente en cómo sabía sobre mi aviso de desalojo y mi situación financiera. Información que no es de dominio público. La sala se había quedado completamente en silencio. Incluso Marta parecía intuir que algo más importante que una simple disputa de vecinos por un perro estaba en juego. También me parece interesante, continuó Eleanor, que el comportamiento de Max comenzó a cambiar varios días antes de que usted apareciera, casi como si detectara algo en nuestro entorno que no debería estar allí. Algo o alguien que nos había estado observando. Max dio un paso adelante, poniéndose entre Eleanor y Keller en un gesto claramente protector, pero completamente tranquilo. La inteligencia del perro parecía brillar a través de sus ojos oscuros mientras evaluaba la amenaza sin agresividad. Exactamente el tipo de respuesta controlada que sugería un entrenamiento extraordinario, no una inestabilidad peligrosa. Juan sacó su walkie-talkie. González aquí. Necesito refuerzos en el parque de caravanas, Puerto del Hogar. Podríamos haber encontrado a nuestro sospechoso de tráfico de vida silvestre. Keller se lanzó hacia la puerta, pero Roberto López se interpuso en su camino. No tan rápido, chico. ¿Tienes algunas explicaciones que dar sobre por qué aterrorizaste a esta comunidad? Mientras detenían a Keller, Eleanor sintió que Max se apoyaba contra sus piernas, y se dio cuenta de que su perro había estado tratando de protegerla de una amenaza que ella ni siquiera había reconocido. La comunidad que había estado lista para volverse contra ellos, ahora miraba a Eleanor y Max
con una nueva comprensión y respeto. Pero Eleanor sabía que esto no había terminado. Si Keller había manipulado la población de pitones, entonces, en algún lugar, esas depredadoras aún estaban activas, aún eran peligrosas y aún estaban programadas para ver a Max como una presa. El ataque ocurrió al amanecer, justo cuando Eleanor y Max comenzaban su paseo matutino hacia el estanque. El aire estaba húmedo y los pájaros cantaban desde la maleza mientras tomaban su camino habitual por el camino de grava. Eleanor había insistido en mantener su rutina, a pesar de las advertencias de Juan González. Se negó a dejar que el miedo la encerrara en la caravana. Y Max necesitaba el ejercicio para su artritis. Ocurrió en el espacio de 2 latidos. Max agudizó las orejas y su cuerpo se tensó en un reconocimiento vigilante de que algo en su entorno no estaba bien. Eleanor siguió su mirada hacia un arbusto vaso junto a la orilla, pero no vio nada fuera de lo común. Luego, la pitón reticulada oscura de 5,5 metros de largo atacó con la eficiencia silenciosa de una pesadilla hecha realidad. La enorme serpiente salió disparada de la maleza con una velocidad impactante, desenrollando su cuerpo masivo como un látigo musculoso. Max tuvo quizás 2 segundos para reaccionar, el tiempo suficiente para empujar a Eleanor hacia atrás con su hombro, haciéndola tropezar en el camino de grava seguro, antes de que las espirales de la pitón se enroscaran alrededor de su torso como una cuerda viviente. La taza de café de Eleanor se hizo añicos en la grava cuando el grito de agonía de Max rasgó el aire de la mañana. El sonido era diferente a todo lo que ella había escuchado de él. No era un ladrido o un gemido, sino una expresión profunda y gutural de dolor y terror que pareció resonar en todo el agua. El cuerpo de la pitón, tan grueso como un poste de teléfono y moteado con patrones marrones y negros, se enroscó alrededor del pecho y el abdomen de Max con una precisión mecánica. «¡Max!», gritó Eleanor, corriendo hacia la pareja que luchaba, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que su presencia solo haría que la pitón se apretara más. Con manos temblorosas, buscó su teléfono, tratando de marcar el 112 mientras presenciaba la escena más horrible de su vida. Las espirales de la serpiente se apretaban más con cada jadeo de Max, siguiendo la antigua lógica del estrangulamiento. Esperar a que la presa exhalara y luego apretar con fuerza para evitar la próxima inhalación. Las fuertes patas de Max, dignas de un perro de guerra, se agitaban salvajemente, levantando nubes de polvo y hojas muertas, pero él estaba indefenso contra un enemigo que no tenía una posición fija para luchar. Eleanor podía ver la inteligencia en los ojos marrones de Max, la desesperada comprensión de su situación. No solo estaba luchando por su vida, estaba luchando por mantenerse vivo por ella. El animal leal, que nunca la había abandonado, ahora estaba atrapado por sus propios instintos protectores, incapaz de retirarse, porque Eleanor todavía estaba en el área que él percibía como una zona de peligro. «¡Ayuda! ¿Alguien puede ayudarnos?», gritó Eleanor hacia el parque de caravanas. Su voz resonó en el aire tranquilo de la mañana. Agarró una rama caída y golpeó a la pitón, tratando de golpear su cabeza. Pero la enorme serpiente apenas registró sus intentos. Sus pequeños ojos oscuros estaban fijos en Max con una atención depredadora, y su cuerpo solo reaccionaba al ritmo del estrangulamiento que había perfeccionado durante milenios de evolución. El sonido de los motores arrancando interrumpió el forcejeo cada vez más débil de Max. La camioneta de la guardabosques, Silvia Torres, frenó en el camino de grava, seguida por el vehículo de Juan González. Ambos guardabosques salieron de sus vehículos con la urgencia controlada de profesionales que habían sido entrenados para tales emergencias. «¡Atrás, Eleanor!»,
ordenó Juan, agarrando un palo largo de la parte trasera de su camión. Silvia rodeó el extremo de la pitón, con un gancho modificado diseñado para el manejo de serpientes. Se movieron con una coordinación practicada, pero Eleanor pudo ver la preocupación en sus rostros. Esta pitón era más grande que cualquiera con la que hubieran tratado antes. «Protocolo estándar», gritó Silvia mientras se posicionaba en el extremo de la pitón. «Trabaja desde la cola hasta la cabeza. Intenta desenrollar segmento por segmento». Juan metió su palo debajo de una de las espirales de la pitón y comenzó a hacer palanca, forzando contra lo que se sentía como un músculo sólido envuelto en cuero. La serpiente apenas reaccionó a su esfuerzo, y su agarre en Max se tensó. La confirmación de su peor temor debería haber hecho que Eleanor se enfureciera, pero en su lugar solo sintió el peso aplastante de la responsabilidad. «Es mi culpa. Si hubiera abandonado a Max, como sugirió Keller, nada de esto habría pasado». «No te atrevas a culparte». La voz de Juan tenía la autoridad de alguien que había visto suficientes tragedias como para reconocer la culpa fuera de lugar. «Keller orquestó todo esto. Usó tu amor por Max como un arma contra ustedes dos». Eleanor miró a través del cristal al cuerpo inmóvil de Max y recordó las últimas palabras que Alberto le había dicho. «Cuida de Max, Eleanor. Él te cuidará a ti». Ahora Max estaba luchando por su vida porque ella no había podido protegerlo de una amenaza que debería haber reconocido. Esa noche, los residentes del puerto del Hogar celebraron una reunión espontánea en el centro comunitario. Eleanor había planeado quedarse en la clínica, pero Marta Fernández, de todas las personas, la había arrastrado a la reunión. «Tienes que escuchar esto», dijo Marta. Su habitual seriedad fue suavizada por una genuina preocupación. Toda la comunidad ha estado hablando desde el ataque. Eleanor entró en el centro comunitario y encontró a casi todos los residentes reunidos, sus rostros serios y decididos. Roberto López estaba en la parte delantera de la sala, sosteniendo un sobre de Manila que parecía sospechosamente oficial. «Eleanor, hemos estado recolectando», anunció Roberto sin rodeos, «para los gastos veterinarios de Max». Eleanor se quedó sin aliento. «Roberto, no puedo aceptar limosnas». «No son limosna», la interrumpió la señora Hernández desde la segunda fila. «Es lo que hacen los vecinos, es lo que hace la familia». Marta se adelantó, sin rastro de su antagonismo anterior. «Eleanor, le debo una disculpa. Tenía miedo y dejé que el miedo me hiciera cruel. Max salvó a mi nieta de una serpiente de cascabel hace 2 años cuando estaba de visita. Nunca le di las gracias porque era demasiado orgullosa para admitir que me había equivocado con él». Eleanor miró a Marta, conmocionada. «No sabía eso». «Max nunca dijo nada», continuó Marta, con lágrimas en los ojos. «Simplemente se interpuso entre mi nieta y la serpiente hasta que se fue. Fue entonces cuando supe que no era peligroso. Era un guardián, y aún así traté de quitártelo porque tenía miedo de equivocarme». Roberto levantó el sobre. «Hemos recolectado y, hasta ahora, no es suficiente para cubrirlo todo, pero es un comienzo». Se aclaró la garganta. Su postura de veterano flaqueó ligeramente. «Llamé a algunos de mis amigos de la Sosomo Asociación de Veteranos. Resulta que la reputación de Alberto llega más lejos de lo que podrías pensar. Cuando oyeron lo que le pasó a su perro y a su viuda, las donaciones comenzaron a llegar de todo el país». Eleanor sintió que sus rodillas temblaban, y Juan le agarró del brazo para sostenerla. A través de sus lágrimas, pudo ver cómo el futuro de Max pasaba de imposible a inevitable, pero aún más.
pudo ver cómo su historia y la de Max habían tocado algo universal. La realización de que el amor valía la pena luchar por él, que la lealtad merecía lealtad a cambio, que las comunidades se convertían en familias cuando decidían cargar con las cargas de los demás. Mientras Eleanor miraba alrededor de la sala, a los rostros que una vez habían parecido críticos y distantes, ahora todos unidos en su determinación de salvar a un perro que nunca habían conocido, se dio cuenta de que el intento de Vicente Keller de demostrar que los animales eran peligrosos para las personas vulnerables había probado exactamente lo contrario, que el vínculo entre humanos y animales es tan poderoso que puede movilizar a extraños a través de fronteras, convertir a los enemigos en aliados y transformar la tragedia en triunfo. Pero incluso con este apoyo abrumador, Eleanor sabía que la parte más difícil aún estaba por llegar. Max aún tenía que sobrevivir a la cirugía, pasar por la rehabilitación y encontrar una nueva forma de ser él mismo en un cuerpo cambiado. El amor les había dado una oportunidad, pero ahora tenían que demostrar que eran lo suficientemente fuertes para aprovecharla. 3 meses después de la cirugía, Eleanor se sentó en el porche de su nuevo hogar, una pequeña casa que la comunidad de veteranos había ayudado a comprarle con los fondos excedentes del fondo médico de Max. El sol de la mañana se filtraba a través del musgo español que colgaba de los viejos robles, y podía escuchar el suave chapoteo de la sesión de hidroterapia de Max en la piscina personalizada en el patio trasero. La doctora Sarah Kim fue todo lo que la investigación de Sarah Keller había prometido y más. La cirugía para reparar la compresión de la médula espinal de Max había durado 8 horas, seguida de semanas de recuperación incierta. Hubo contratiempos, infecciones, momentos en los que Max parecía perder la voluntad de luchar. Noches en las que Eleanor dormía junto a su caja de recuperación, preguntándose si el amor significaba dejarlo ir. Pero Max había desafiado todas las sombrías predicciones. La primera vez que dio un paso tambaleante con la ayuda de un arnés de movilidad, Eleanor había llorado más que en el funeral de Alberto. No era el paso suave y seguro del perro que había sido, pero era movimiento, progreso, esperanza, manifestada en la determinación de un animal que se negaba a rendirse. Juan González salió del patio trasero. Su ropa estaba húmeda por ayudar en la sesión de terapia de Max. En los últimos meses, se había convertido en más que un guardabosques servicial. Se había convertido en el hijo que Eleanor nunca había tenido. El vínculo familiar que unía su pasado con Alberto, con su futuro sin él. Se está fortaleciendo cada día, informó Juan, sentándose en la silla del porche junto a Eleanor. La doctora Kim dice que ha superado todas las expectativas de recuperación. La nueva órtesis llegará la semana que viene y será aún más móvil. Eleanor miró por la ventana mientras Silvia Torres, que se había convertido en la terapeuta principal de Max, lo guiaba a través de ejercicios para restaurar su fuerza y coordinación. El pastor alemán movía constantemente la cola durante la sesión, como si entendiera que cada pequeño movimiento era una victoria que valía la pena celebrar. Juan, tengo que decirte algo, dijo Eleanor. Su voz estaba llena del peso de las decisiones tomadas en momentos de silencio. He decidido lanzar la fundación de la que Alberto siempre hablaba, una red de apoyo para veteranos mayores y sus animales de servicio. El dinero restante del fondo de Max será el capital inicial. La sonrisa de Juan podría haber iluminado todo el parque de caravanas. Eleanor, eso es increíble. ¿Has pensado en cómo la vas a llamar? La Fundación Max y Alberto, respondió sin dudar.
para los veteranos que se niegan a dejar a nadie atrás. El sonido de un coche en la entrada interrumpió su conversación. Eleanor levantó la vista y vio una furgoneta familiar, y su estómago se apretó mientras recordaba el miedo, antes de reconocer al pasajero. Vicente Keller, flanqueado por 2 guardias de la prisión y con las esposas que tintineaban suavemente mientras caminaba. El doctor Keller pide permiso para verla antes de su sentencia de mañana, gritó uno de los guardias. No está obligada a aceptar. Eleanor evaluó el rostro de Keller, viendo a un hombre roto donde antes había un frío cálculo. La prisión lo había envejecido, pero aún más. Lo había despojado de la fachada de rectitud que había enmascarado su locura impulsada por el dolor. 5 minutos, dijo finalmente. Keller se dirigió al porche con pasos vacilantes. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al sonido del chapoteo del patio trasero. Está vivo, dijo, y Eleanor sintió un alivio genuino en su voz, en lugar de decepción. No gracias a usted, respondió Eleanor, pero sin el rencor que esperaba sentir. Mes tras mes, mientras veía a Max luchar por recuperarse, había aprendido que sanar significaba soltar el resentimiento, no alimentarlo. Señora Thompson, sé que no tengo derecho a pedir perdón, comenzó Keller, repitiendo las palabras de su exesposa. Pero necesito que sepa que ver la recuperación de Max, ver lo que su comunidad ha hecho por ustedes dos, me ha ayudado a recordar quién era yo antes de que el dolor me convirtiera en un monstruo. Eleanor evaluó su rostro, viendo un remordimiento genuino en lugar de manipulación. Lo que le pasó a su hijo fue una tragedia, señor Keller, pero usted convirtió esa tragedia en más tragedias. ¿Cuántos otros animales murieron por su obsesión? 7, dijo Keller en voz baja. 7 perros en 4 estados en 18 meses. Me dije a mí mismo que iba a proteger a otros niños de lo que le pasó a Jaime. Pero la verdad es que estaba tratando de hacer que el mundo sufriera como yo había sufrido. Quería que otras personas perdieran lo que más les importaba. El gesto flotó en el aire húmedo, como una confesión en una iglesia. Eleanor sintió el peso de esos 7 perros, 7 familias que habían sido destrozadas por la incapacidad de un hombre de procesar su dolor de una manera saludable. Jaime habría odiado en lo que me convertí, continuó Keller. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Amaba a los animales. Murió tratando de mostrar amabilidad a un perro. Y pasé 2 años matando perros en su memoria. La ironía me habría roto el corazón. ¿Qué quiere de mí, señor Keller? Quiero donar todo mi archivo de investigación a su fundación, dijo. Todo lo que aprendí sobre el trauma animal, los protocolos de recuperación, los especialistas veterinarios. Tal vez el conocimiento que reuní para dañar a los animales ahora pueda usarse para curarlos. Eleanor sintió la justicia cósmica en su oferta, las herramientas de la destrucción transformadas en instrumentos de curación. ¿Y qué saca usted a cambio? La oportunidad de dormir por la noche sabiendo que la muerte de Jaime llevó a algo bueno, en lugar de solo a más dolor. La esperanza de que, en algún momento, mi investigación ayude a salvar a un perro en lugar de matarlo. Silvia Torres salió del patio trasero, ayudando a Max a subir los escalones del porche. El pastor alemán se movía lentamente, pero con decisión. La órtesis, hecha a medida, le daba el apoyo que su médula espinal dañada no podía darle. Cuando vio al extraño en el porche, Max se puso protectoramente delante de Eleanor, pero sin agresión. La vigilancia de un guardián, no la amenaza de un guerrero. Keller miró a Max con asombro.
Es magnífico, incluso herido, incluso después de todo lo que le hice, todavía la protege. Eso es amor, dijo Eleanor simplemente. Max me ama lo suficiente como para seguir luchando, para seguir siendo él mismo, incluso cuando todo ha cambiado. Es el mismo amor que unió a esta comunidad para salvarlo. El mismo amor que lo está ayudando a sanar. Keller asintió lentamente. Olvidé cómo se sentía el amor. Después de la muerte de Jaime, solo recordaba la pérdida. Mientras los guardias se preparaban para escoltar a Keller de regreso al coche, Eleanor tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Señor Keller, dijo, cuando salga de la cárcel, si quiere ser voluntario en la fundación, no en una posición de liderazgo, sino tal vez ayudando con la investigación o la documentación, lo consideraría. Los ojos de Keller se abrieron de par en par por la sorpresa. Señora Thompson, no me lo merezco. El merecimiento no tiene nada que ver, la interrumpió Eleanor. La curación sí. La muerte de Jaime inició un ciclo de dolor y venganza. Quizás sea hora de que ese ciclo se convierta en otra cosa. Redención, propósito, esperanza. Después de que Keller se fue, Eleanor se sentó con Max en el porche, que descansaba a sus pies. Su peso cálido era un recordatorio constante de que el amor perdura, incluso cuando todo lo demás cambia. Juan había entrado para preparar la cena, y la noche se asentaba con la suave persistencia de la gracia sobre su pequeño rincón de paz. Alberto, susurró Eleanor al musgo español a la luz del atardecer. Creo que lo hicimos bien. Max se está recuperando. La comunidad es más fuerte y tal vez hemos comenzado algo que ayudará a otros veteranos y sus perros. Sé que estás orgulloso de Max. Nunca dejó de ser el héroe para el que lo entrenaste. La cola de Max golpeó una vez contra las tablas del porche, y Eleanor decidió que esa era la forma de Alberto de estar de acuerdo. A medida que la oscuridad descendía sobre su nuevo hogar, Eleanor se dio cuenta de que el ataque de la pitón, que estaba destinado a terminar su historia, había llevado a un nuevo capítulo, escrito con el apoyo de la comunidad, la resiliencia de la esperanza y el vínculo inquebrantable entre una mujer y el perro que se negó a abandonarla. A veces, las historias más hermosas crecen en los momentos más oscuros. El viaje de Eleanor y Max nos recuerda que la edad no se mide por lo que hemos perdido, sino por lo que hacemos con lo que nos queda. A sus 78 años, enfrentada al desalojo y a la vista de su amado pastor alemán, luchando por su vida después del ataque de una pitón, Eleanor podría haberse rendido a la desesperación. En cambio, descubrió que la comunidad se crea cuando las personas eligen cargar con las cargas de los demás. Que la curación comienza cuando convertimos nuestro dolor en propósito, y que el amor no disminuye con la edad. Se hace más profundo. La Fundación Max y Alberto ahora ayuda a cientos de veteranos mayores y sus animales de servicio, demostrando que los capítulos más significativos de nuestras vidas a menudo comienzan cuando pensábamos que nuestra historia había terminado. El coraje de Eleanor para seguir luchando, para aceptar ayuda y, finalmente, para ofrecer perdón, nos muestra que la resiliencia no se trata de ser lo suficientemente fuerte para estar solo. Se trata de ser lo suficientemente valiente para dejar que otros nos ayuden juntos. Tus años dorados no son tus años del crepúsculo. Son tus años de legado. Y si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y compartir tus propias historias en los comentarios. Nos encantaría saber de ti.